Saúl comenzó como esperanza para Israel. Fue elegido por Dios, ungido por Samuel y recibió el Espíritu del Señor. Lideró batallas y experimentó victorias marcantes. Pero poco a poco, el miedo y la necesidad de aprobación hablaron más fuerte. Pasó a escuchar al pueblo en vez de obedecer plenamente a Dios. Cuando ignoró la palabra, su corazón se endureció. Y cuando Dios guardó silencio, en lugar de arrepentirse, buscó respuesta en la adivina de Endor. ¿Por qué un rey que conocía la ley de Dios haría algo que él mismo había prohibido en Israel? ¿Qué estaba ocurriendo dentro del corazón de Saúl aquella noche? ¿Y cómo ese encuentro selló su destino de manera definitiva? Esta historia no habla solo de hechicería o juicio. Habla de miedo, desesperación, silencio de Dios y decisiones tomadas en la oscuridad. Y tal vez, sin darse cuenta, muchos todavía repiten ese mismo error hoy: buscar respuestas donde Dios ya dijo que no debemos buscar. Prepárate para entender lo que realmente ocurrió aquella noche en Endor y por qué ese fue el punto sin retorno en la vida del primer rey de Israel. Pero antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta y compartas esta enseñanza con más personas. La historia de Saúl comienza con mucha expectativa y esperanza. El pueblo de Israel pidió un rey porque quería ser como las otras naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Deseaban un líder visible, alguien que fuera al frente en las batallas. Aunque esa petición mostraba cierta falta de confianza en Dios como su gobernante, el Señor permitió que tuvieran un rey, y escogió a Saúl por medio del profeta Samuel. Saúl era de la tribu de Benjamín. La Biblia dice que él era más alto que todos en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. A los ojos humanos tenía todo para agradar al pueblo. Su elección no fue por casualidad. Antes incluso de encontrarse con Saúl, Dios ya había revelado a Samuel quién sería el escogido. Cuando Samuel lo unge en privado, derramando aceite sobre su cabeza, afirma que fue elegido para gobernar al pueblo del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Al comienzo, Saúl demuestra humildad. Cuando Samuel lo presenta ante el pueblo, él no está buscando protagonismo. Está escondido entre el equipaje. Esto muestra a alguien inseguro, pero también aparentemente sencillo y modesto. Sus primeras victorias fortalecen su posición como rey. Cuando los amonitas amenazan a Jabes Galaad, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, y él lidera a Israel en una gran victoria. Primer libro de Samuel, capítulo 11. El pueblo se alegra, reconoce su liderazgo y confirma su reinado. Saúl empieza bien, demuestra valentía, capacidad de liderazgo y dependencia de Dios en ese inicio. Pero es en ese punto donde la historia comienza a revelar algo más profundo. El problema no aparece de inmediato. Poco a poco, pequeñas actitudes muestran lo que estaba ocurriendo en el corazón del rey. En el capítulo 13, ante la amenaza de los filisteos, Saúl se siente presionado. Su ejército empieza a dispersarse. Samuel había dicho que debía esperar 7 días antes de ofrecer el sacrificio. El tiempo pasa, Samuel todavía no llega, y el miedo domina a Saúl. Entonces decide actuar por su cuenta y ofrece el sacrificio. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 y 9. Sin embargo, esa no era su función. Él no era sacerdote. Su desobediencia nace del miedo y de la ansiedad. Cuando Samuel llega, Saúl intenta justificarse. Dice que el pueblo se estaba yendo y que los filisteos ya estaban listos para atacar. Pero sus palabras revelan algo importante. Estaba más preocupado por la presión de las personas y por la situación a su alrededor que por obedecer la orden de Dios. Samuel responde con firmeza y dice que Saúl actuó de manera insensata y por eso su reino no permanecería. Desde ese momento comienza a formarse una sentencia contra él. El segundo gran episodio ocurre en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios da una orden clara. Saúl debía destruir completamente a los amalecitas, incluyendo al rey Agag y todos los bienes. La instrucción era específica, sin espacio para cambios. Saúl vence la batalla, pero decide perdonar a Agag y guardar lo mejor de los animales.
Cuando Samuel lo confronta, Saúl nuevamente intenta justificarse, diciendo que el pueblo quiso preservar los rebaños para ofrecerlos en sacrificio al Señor. La respuesta de Samuel es fuerte y directa. Obedecer es mejor que sacrificar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Esa frase revela el verdadero problema. Saúl no abandonó totalmente a Dios, pero tampoco obedeció por completo. Y cuando la orden es clara, obedecer solo a medias también es desobedecer. En ese momento, Saúl hace una confesión reveladora. Dice que tuvo miedo del pueblo y obedeció su voz. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. El problema de Saúl no era falta de capacidad, sino falta de firmeza espiritual. Comenzó humilde, pero pasó a actuar buscando aprobación y tratando de evitar el rechazo. Su liderazgo dejó de estar guiado por la palabra de Dios y comenzó a ser influenciado por la presión de las personas. Entonces Samuel declara la decisión final. El Señor rechazó a Saúl como rey y ya escogió a otro hombre conforme a su corazón. Ese rechazo no ocurrió por un solo error, sino porque el corazón de Saúl mostró un patrón constante de inseguridad y desobediencia. Así, el reinado que comenzó con unción, humildad y victorias empieza a debilitarse por dentro. Después de que Samuel declara que el Señor rechazó el reinado de Saúl, algo cambia profundamente dentro de él. La Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu perturbador comenzó a atormentarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Esto no es solo un cambio emocional, sino espiritual. El hombre que antes había sido fortalecido por Dios, ahora vive inquieto, inestable, dominado por angustia y tormento interior. Mientras tanto, de manera silenciosa y lejos del palacio, Dios ya estaba guiando la historia en otra dirección. En Belén, el joven David es ungido por Samuel como futuro rey. Esta unción ocurre en secreto, pero el Espíritu del Señor comienza a actuar con poder sobre David. Dos caminos empiezan a acercarse: un rey que fue rechazado, aún en el trono, y un rey escogido por Dios, todavía desconocido. Por la providencia de Dios, David llega al palacio de Saúl como músico. Cuando el espíritu perturbador venía sobre Saúl, David tocaba su arpa y el rey sentía alivio. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. El contraste es fuerte. Aquel que traía paz al rey sería, más tarde, perseguido por él. Al principio, Saúl aprecia a David. Ve valentía en el joven pastor cuando enfrenta a Goliat y vence al gigante confiando en el nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Sin embargo, el pueblo celebra, canta y elogia a David. Es en ese momento cuando el corazón de Saúl comienza a cerrarse aún más. Cuando oye a las mujeres cantar que Saúl mató a miles y David a decenas de miles. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7, se llena de celos. La comparación lo hiere por dentro. Empieza a mirar a David con desconfianza constante. El miedo de perder el trono crece y la inseguridad se transforma en paranoia. Varias veces Saúl intenta matar a David. Lanza su lanza contra él dentro del mismo palacio. Envía a David a batallas peligrosas esperando que muera. Continúa persiguiéndolo por el desierto, incluso cuando David se niega a hacerle daño. La diferencia entre los dos es clara. Mientras David confía en que Dios cumplirá su promesa en el tiempo correcto, Saúl intenta mantener el poder usando la fuerza. El rey que debía guiar espiritualmente a la nación ahora vive dominado por el miedo. Su liderazgo deja de estar basado en la voluntad de Dios y pasa a ser movido por la preocupación de conservar el poder. Ya no busca dirección con humildad, sino que intenta controlarlo todo. El trono se convierte en su mayor apego. El hombre que fue escogido por Dios comienza a luchar contra el propio plan de Dios. El tiempo pasa y la situación se vuelve aún más tensa cuando los filisteos se reúnen nuevamente para la guerra. Saúl mira al ejército enemigo y siente un gran temor. La inseguridad que ya existía ahora se apodera de él por completo. Sabe que necesita orientación. Sabe que necesita oír a Dios. Entonces
Decide consultar al Señor. Pero algo sucede que marca ese momento de forma profunda. Dios no responde. Ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. El silencio es pesado. El rey que antes ignoraba la voz de Dios, ahora quiere oírla desesperadamente. Sin embargo, ese silencio no es injusticia. Es consecuencia de un corazón que muchas veces rechazó la palabra cuando fue clara. Y hay un detalle importante en este escenario. El profeta Samuel ya había muerto. Aquel hombre que durante años fue la voz firme de Dios para Saúl, que lo ungió como rey y también lo confrontó cuando erró, ya no estaba allí. Samuel había fallecido y todo Israel lo había llorado. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. La referencia espiritual que antes llamaba a Saúl al arrepentimiento ya no estaba presente. Sin Samuel, Saúl se ve aún más perdido. Ya se había apartado de la obediencia, ya había sido rechazado como rey por causa de su desobediencia y ahora enfrenta una guerra sin dirección. El silencio de Dios, sumado a la ausencia del profeta, expone la soledad espiritual del rey. No es solo el miedo a los filisteos lo que lo atormenta, sino la sensación de estar lejos de la presencia de Dios. En ese momento, Saúl no está solamente delante de un ejército enemigo, está delante de las consecuencias acumuladas de sus propias decisiones. El trono aún es suyo, la corona todavía está sobre su cabeza, pero el favor y la dirección del Señor ya no se manifiestan como antes. El vacío espiritual se vuelve mayor que el campo de batalla que tiene ante sus ojos. La tensión aumenta. Saúl quiere una respuesta, pero cuando Dios habló claramente en el pasado, por medio de Samuel y de órdenes directas, él eligió desobedecer. Ahora busca orientación no por verdadero arrepentimiento, sino por miedo a la guerra que se aproxima. Al inicio de su reinado había expulsado a los nigromantes y adivinos de la tierra, obedeciendo la ley de Dios. Pero ahora toma una decisión que muestra cuánto su corazón estaba lejos del Señor. La ley era muy clara. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios prohibía cualquier práctica de adivinación, nigromancia o consulta a los muertos. Estas prácticas eran consideradas abominación, porque hacían que el pueblo confiara en fuerzas ocultas en lugar del Dios vivo. Saúl conocía esta ley. Él mismo había hecho que se cumpliera, pero cuando el miedo no se enfrenta con fe, comienza a debilitar las convicciones. Ante el silencio de Dios, Saúl decide actuar en secreto. Busca a una mujer en Endor que tuviera espíritu de adivinación. El hecho de que vaya disfrazado es muy significativo. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 8. No va como rey. Cambia sus vestiduras reales, sale de noche y va acompañado de pocos hombres. El rey que gobernaba al pueblo ahora actúa en las sombras. La oscuridad alrededor refleja la oscuridad dentro de él. Cuando llega ante la mujer, Saúl le pide que haga subir a quien él indique. Incluso allí, el miedo sigue presente. La mujer duda recordando que Saúl había prohibido ese tipo de práctica. Teme que sea una trampa. Entonces, Saúl jura que nada malo le sucederá. El rey que debía proteger y cumplir la ley, ahora la desobedece completamente. Cuando pide que traiga a Samuel, el texto describe un momento sorprendente. La mujer se asusta al darse cuenta de que algo fuera de lo común está ocurriendo. Percibe que el hombre delante de ella es Saúl. La Biblia afirma que Samuel aparece, y el mensaje que trae es el mismo que ya había sido anunciado antes. Samuel reprende a Saúl y le recuerda que el Señor ya se había apartado de él y había entregado el reino a otro, a David. La consulta no trae consuelo, ni estrategia, ni esperanza. Solo confirma lo que ya había sido dicho. Y entonces viene la palabra más dura. Al día siguiente, Saúl y sus hijos morirían, e Israel sería entregado en manos de los filisteos. El impacto es profundo y devastador. Saúl cae tendido en el suelo, dominado por el miedo y el agotamiento. Ya estaba débil porque no había comido, pero ahora el peso de la profecía lo deja completamente sin fuerzas.
El hombre que antes comandaba ejércitos, que inspiraba valentía y que fue ungido por el Espíritu de Dios, ahora está postrado sin dirección y sin esperanza. Ese momento muestra el punto más bajo de la vida espiritual de Saúl. Pero el problema no comenzó allí. Antes de eso, ya había ignorado la voz de Dios cuando habló claramente por medio de Samuel. Ya había tomado decisiones movido por el impulso, por el miedo al pueblo y por el deseo de mantener el trono. Ahora todo llega al límite. Cuando Dios no responde, Saúl no busca arrepentimiento, busca atajos. Ese es el contraste más triste de la historia. En lugar de humillarse ante el silencio de Dios, Saúl intenta forzar una respuesta usando medios que estaban prohibidos. Quiere dirección sin someterse, quiere revelación sin arrepentirse, quiere seguridad sin cambiar el corazón. La visita a Endor no es solo un error aislado, es el resultado final de un corazón que dejó de oír a Dios cuando todavía había tiempo. La consulta a la adivina no cambia lo que va a suceder, solo confirma el juicio que ya había sido anunciado. El rey que comenzó escondido entre el equipaje, ahora se esconde en las sombras de la desobediencia. Aquella noche en Endor marca el colapso espiritual de Saúl. El silencio de Dios no era falta de amor, sino consecuencia de las muchas veces en que Saúl rechazó su palabra. Y en ese encuentro oscuro aprende, demasiado tarde, que buscar respuestas fuera de la voluntad de Dios no trae vida. Solo confirma la distancia que ya se había creado. Así, con el corazón abatido y la sentencia resonando en su mente, Saúl avanza hacia el campo de batalla, sabiendo que el fin está cerca. Después de la noche en Endor, Saúl ya no es el mismo. Sale de allí abatido, sin fuerzas en el cuerpo ni en el espíritu. El mensaje que escuchó no trajo esperanza, solo confirmó el juicio. La sentencia estaba decidida. El rey que antes buscaba al Señor con autoridad, ahora camina sabiendo que el día siguiente puede ser el último. El silencio de Dios ya había sido pesado. Ahora, la palabra de condenación resuena constantemente en su mente. A la mañana siguiente, el escenario es el monte Gilboa. Los filisteos se organizan para la batalla, e Israel sale a su encuentro. La lucha no favorece al ejército de Saúl. La Biblia relata de forma directa que los hombres de Israel huyen, y muchos son muertos. Entre los que caen están los hijos del rey, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La muerte de Jonatán es especialmente dolorosa, pues era leal, amigo de David y un hombre íntegro. La muerte de los hijos cumple lo que había sido anunciado la noche anterior. La batalla se vuelve aún más intensa, y Saúl queda rodeado por los arqueros. Es herido gravemente. El miedo de ser capturado y humillado por los filisteos se apodera de él. En aquel tiempo, ser capturado significaba tortura, burla pública y deshonra ante los enemigos. Entonces Saúl pide a su escudero que lo mate, para no caer en manos de ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Pero el escudero se niega, pues teme levantar la mano contra el rey ungido. Sin otra salida y dominado por la desesperación, Saúl se arroja sobre su propia espada. El hombre que comenzó escondido entre el equipaje, que fue ungido con aceite, que recibió el Espíritu del Señor y que lideró victorias importantes, termina su vida en el campo de batalla, caído sobre su propia arma. Al ver que el rey estaba muerto, su escudero hace lo mismo. La escena es pesada y silenciosa. El trono de Israel queda vacío, y el liderazgo que debía proteger al pueblo termina en ruina. Al día siguiente de la batalla, los filisteos encuentran el cuerpo de Saúl, cortan su cabeza, toman sus armas y exponen su cuerpo en los muros de Bet-Seán. La humillación que Saúl intentó evitar finalmente ocurre. La noticia se esparce, pero los hombres de Jabes Galad, recordando que Saúl los había liberado al comienzo de su reinado, realizan un gesto de honor, rescatan el cuerpo y lo sepultan con respeto. Es un acto de gratitud, pero no cambia el final trágico de la historia. El hombre que comenzó siendo escogido por Dios termina derrotado, no solo en la guerra, sino espiritualmente. La caída en el monte Gilboa no ocurrió únicamente por causa de la fuerza de los filisteos.
Fue el resultado de un camino marcado por pequeñas concesiones, decisiones apresuradas y obediencia incompleta. El error en Endor no fue algo aislado. Fue el punto final de un corazón que ya se venía alejando de Dios desde hacía mucho tiempo. La historia muestra que la tragedia de Saúl no comenzó en la batalla, sino en las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Tuvo más temor del pueblo que de Dios. Prefirió proteger el trono en lugar de proteger el pacto con el Señor. Buscó respuestas en lo oculto después de haber rechazado la palabra clara que ya había recibido. Cada decisión lo fue alejando un poco más de la verdadera dependencia de Dios. En el monte Gilboa, las consecuencias se hacen visibles. El reinado termina como comenzó, marcado por el miedo. La diferencia es que al inicio había humildad y oportunidad de crecimiento. Al final había endurecimiento y soledad. La historia de Saúl no es solo la historia de un rey que perdió una batalla. Es una advertencia espiritual para todas las generaciones. Saúl no fue alguien sin oportunidades. Fue escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel, recibió el Espíritu del Señor, venció guerras y vivió momentos claros del favor divino. Su comienzo estuvo lleno de esperanza. Su camino podría haber sido firme y duradero. El problema no fue falta de oportunidades, sino falta de constancia. Saúl no cayó de una sola vez. Su caída ocurrió poco a poco, a través de decisiones que parecían pequeñas, pero que eran espiritualmente muy importantes. Cuando Dios le dio una orden clara contra los amalecitas, decidió adaptar la orden a su propia manera de pensar. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl confesó que tuvo miedo del pueblo y obedeció su voz. Esa declaración revela el centro de su problema. Comenzó a prestar más atención a la presión de las personas que a la voz de Dios. Quiso mantener el trono a cualquier precio. Quiso preservar su imagen ante el pueblo. Quiso agradar a quienes lo seguían. Poco a poco, la obediencia dejó de ser prioridad. La vida espiritual de Saúl se volvió superficial. Buscaba a Dios cuando necesitaba ayuda, pero resistía cuando necesitaba corrección. Cuando Dios hablaba por medio de Samuel, Saúl intentaba justificarse. Cuando recibía instrucciones claras, las ajustaba según le parecía mejor. Quería dirección, pero no quería someterse. Quería victoria, pero no quería cambiar el corazón. Esa actitud debilita cualquier liderazgo espiritual. El silencio de Dios más adelante no ocurrió de repente ni fue injusto. Fue consecuencia de un patrón de comportamiento. En primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, cuando Saúl consulta al Señor y no recibe respuesta, la Biblia dice que Dios no habló ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ese silencio no muestra falta de poder de Dios, sino que revela que la relación ya estaba comprometida. En lugar de humillarse y buscar un arrepentimiento verdadero, Saúl entra en desesperación. Quiere una respuesta rápida, cualquier respuesta. Es en ese momento cuando decide buscar a la adivina de Endor. La consulta a la nigromante no fue el inicio del error, sino el último paso de un proceso que ya venía desarrollándose. Fue la consecuencia externa de un corazón que ya estaba debilitado por dentro. Había dejado de escuchar a Dios cuando la palabra era clara y directa. Ahora intenta escuchar lo que no debía. La historia muestra que el problema no fue solo un acto aislado, sino un corazón que, poco a poco, se apartó de la obediencia sincera. Saúl no perdió el reino porque enfrentó dificultades. Lo perdió porque permitió que el miedo, la inseguridad y la necesidad de aprobación ocuparan el lugar de la confianza sencilla en la voz del Señor. El contraste con David es muy claro. Mientras Saúl intenta mantener el trono por la fuerza, David confía en que Dios lo colocará en la posición correcta en el tiempo correcto. Mientras Saúl actúa por ansiedad, David sabe esperar. Mientras Saúl busca respuestas en lo oculto, David consulta al Señor. La historia de Saúl enseña que no basta comenzar bien, es necesario permanecer fiel. No basta ser ungido, es necesario obedecer cada día. La vida espiritual no se sostiene solo con experiencias del pasado, sino con decisiones diarias. Cuando la palabra es ignorada repetidamente, el corazón comienza a endurecerse.
y cuando el corazón se endurece, el silencio de Dios se convierte en consecuencia. El error que marcó el trágico final de Saúl no comenzó en la noche en Endor. Comenzó cuando empezó a escuchar más al pueblo que al Señor. Comenzó cuando adaptó la obediencia según su conveniencia. Comenzó cuando eligió proteger su imagen en lugar de proteger su fidelidad. Así la vida de Saúl queda registrada no solo como la historia de un rey que cayó, sino como una seria advertencia. Dirección sin sumisión no sostiene a nadie. Respuesta sin arrepentimiento no transforma a nadie. Y poder sin obediencia termina en ruina.